Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Cecilia Duque. Vamos a comenzar con la quinta clase dentro de lo que es el curso de Excel. Vamos a ver ya todo lo que es la parte de Excel avanzado. Vamos a comenzar primero con una presentación. Tengan en cuenta de que vamos a hacer por ahora un repasito de las fórmulas que se vio hasta ahora, ¿sí? Bien. Bueno, acá tenemos algunos atajos que es importante que tengan en cuenta. Igual todo este material va a estar dentro del Classroom para que lo puedan trabajar sin ningún problema y también lo puedan descargar. Las fórmulas que vimos hasta ahora, dentro de las primeras 4 clases, fue la de suma, de resta, multiplicación, de división, porcentaje, promedio, máximo y mínimo. Además, estuvimos viendo todo lo que es la parte de gráficos, ¿sí? Bien. Ahora, en las fórmulas avanzadas vamos a comenzar a ver la de sumar puntos sí, contar puntos sí, también contar A, ¿sí? Para ver la diferencia entre contar y contar A. Vamos a ver la fórmula de buscar B, condicional sí y condicional sí anidado, y obviamente todas estas fórmulas también las vamos a estar trabajando de forma combinada, así como vimos en las fórmulas iniciales, que las vimos por separado y después como poco a poco las íbamos combinando, ¿sí? Bueno, para hacer un repasito de las fórmulas que vimos hasta ahora, ¿se acuerdan de que en la fórmula de sumar habíamos visto diferentes formas para poder aplicar, ¿sí?, esta fórmula, dependiendo obviamente de los valores que teníamos que seleccionar o dependiendo de las celdas, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando utilizábamos una fórmula siempre comenzábamos con un igual y después poníamos la palabra suma? Después dependía si nosotros íbamos a trabajar con celdas continuas, íbamos a poner el paréntesis, íbamos a marcar desde una celda y hasta otra celda, esos dos puntitos que nos aparecen acá, vamos a marcar que era un hasta, ¿sí? Luego cerrábamos paréntesis. Luego teníamos la diferencia entre el punto y la coma, que eso dependía ya un poquito más respecto a la configuración, ¿sí?, que nosotros tenemos en la computadora, entonces puede ser punto y coma o con coma. Y acá teníamos la selección de celdas que no eran continuas. Entonces, como se ve acá en el ejemplo, sí que teníamos A1, C1 y H1, ¿sí? Mantenía dentro lo que era la misma fila, pero eran diferentes columnas. Bien. Luego otro ejemplo que habíamos visto de suma era sin la palabra suma, pero teníamos la selección de una celda o junto con un valor numérico, y acá podíamos variar con paréntesis o sin paréntesis. Esto ya era dependiendo de la comodidad de cada uno, ambos son aplicables. Lo que teníamos que tener en cuenta es que cuando vamos a hacer fórmulas combinadas, sí, ya empezar a utilizar los paréntesis, ¿sí? Bien. Y acá, bueno, en el ejemplo van a ver que dice A4 más 1500, puede ser que sea 4 más, por ejemplo, no sé, C4, C1, pueden ser dos celdas también que se están sumando con el símbolo más. Lo que tenemos que tener en cuenta es que o ponemos la palabra suma o ponemos el signo. Puede pasar de que a veces en las apuradas no nos damos cuenta y ponemos la palabra suma y el signo más y también nos va a dar el resultado. Está bien. El tema es cuando nosotros empezamos a combinar celdas y ahí nos va a dar un error, ¿sí? Entonces, es posible que nos dé ese error, entonces hay que tener en cuenta. Y obviamente, como siempre les dije en las primeras 4 clases, cuando aparece un error en fórmula, recuerden no eliminar la fórmula que estuvieron haciendo porque les aparece el error. No, esperen, vayan a la barra de fórmulas, analícenla y traten de corregirlo. Eso es fundamental. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos visto la de la resta? La resta era mucho más sencilla, acá podíamos ver con paréntesis o sin paréntesis, la multiplicación era igual, la división también, ¿sí?, siempre teniendo en cuenta el tema de los símbolos, el porcentaje, que era muy parecida a la fórmula de multiplicación, pero le agregábamos el símbolo de porcentaje, y también acá fíjense que varía el tema de paréntesis con o sin paréntesis. Bien. Acá ya teníamos muy parecido como habíamos visto en la suma, sí, teníamos que poner igual, promedio, abríamos paréntesis y teníamos el tema de que si las celdas eran continuas íbamos a poner los dos puntos y si eran por separado era punto y coma. Tengan en cuenta, sí, para poderlo practicar,
Cuando hacemos la selección de las celdas, en el caso de las que son continuas, ¿sí? Fíjense que acá tengo desde A4 hasta D4, ¿sí? Estábamos hablando de que es una fila que va A4, B4, C4 y D4. Entonces, no es que están marcadas una por una, no. Yo selecciono desde A4, desplazo hasta D4 y ahí marco las celdas que yo quiero utilizar para la fórmula, ¿sí? En cambio, en los ejemplos que están abajo de punto y coma o con coma, ya ahí tenemos sí seleccionadas diferentes celdas que están por separado. Puede pasar también de que a veces podamos tener 2 o 3 celdas que estén combinadas y las otras que estén por separado. También nos puede pasar eso. Bien, acá teníamos la fórmula de máximo, ¿sí? Que acá teníamos que poner max, no se olviden, y también era como habíamos trabajado con la fórmula de promedio con la suma, el mínimo que poníamos mínimo, ¿sí? Bien, hasta acá eran las fórmulas con las cuales nosotros trabajamos en la parte de, digamos, en lo que es el Excel inicial. Las fórmulas avanzadas, acá se las vamos a ir viendo poco a poco. Lo primero que tenemos es la fórmula de sumar puntos sí. Esta fórmula lo que nos está diciendo es que se va a aplicar para un determinado caso, ¿sí? Para determinadas situaciones. Lo que nosotros vamos a tener acá, ¿sí? Son diferentes rangos. ¿Qué eran los rangos? ¿Se acuerdan que cuando teníamos una selección de celdas, esas selecciones de celdas eran rangos de celdas, ¿sí? Fíjense que acá tenemos escrito rango de búsqueda y rango de suma. O sea que vamos a tener una selección de celdas para buscar un dato y después, en relación a ese dato, vamos a tener otro rango del cual se va a sumar. ¿Sí? Vamos a tener 2 columnas con las cuales vamos a estar trabajando. No van a ser las mismas. El rango de búsqueda nunca va a ser el mismo del rango de suma, ¿sí? Bien. Ahora igual lo vamos a ver con un ejemplo, ¿sí? Quédense tranquilos. Bien. Entonces, vamos a poner la fórmula. Igual, sumar, punto. Sí, recuerden la diferencia de la otra fórmula de suma, que solamente se escribe suma. Acá escribimos sumar, ¿sí? Sumar, punto sí. Abrimos paréntesis. El rango de búsqueda, que fíjense que acá en el ejemplo yo les pongo D7 hasta D16. Dentro de una columna, datos determinados. Después tenemos un criterio, que yo acá escribo 34. ¿Qué quiere decir? Que dentro del rango de búsqueda me va a buscar justamente todas las celdas que tengan el número 34. Y después tenemos un rango de suma. Este rango de suma lo que va a hacer es, obviamente, fíjense que acá tenemos que va desde H7 hasta H16, o sea, en proporción a la misma cantidad de filas con las que se trabajó en el rango de búsqueda. Lo que va a hacer es, teniendo en cuenta el criterio aplicado para el rango de búsqueda, me va a sumar los datos que están en las celdas del rango de suma. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a salir un poquito de acá y vamos a ir al ejemplo, ¿sí? Acá. Bien. Fíjense acá tenemos el ejemplo, ¿sí? Nosotros acá, ¿sí? Tenemos una tablita que ustedes la van a ver, la van a tener para poder trabajar también, ¿sí? Así que vamos a estar trabajando en relación junto a la clase con este ejercicio, ¿sí? Así que ustedes también lo van a tener dentro de los archivos, no se hagan problema. Bien, fíjense que acá nosotros tenemos sueldos brutos, ¿sí? Para trabajar, 45.400, 42.500, bien. Y después tenemos acá una columna que dice presentismo, ¿sí? En la columna D tenemos la columna de presentismo. Bien. Entonces, una de las actividades dice contar
solo aquellos que tienen presentismo. Vamos a utilizar la fórmula de sumar punto sí. Entonces, vamos a hacer la suma. Ponemos igual, sumar, sumar puntos. Bien, abrimos paréntesis. Fíjense que acá me va a marcar que dice rango, criterio, rango de suma. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es sumar, ¿sí? Bien, entonces, estábamos acá. Tenemos sumar igual punto sí. Vamos a seleccionar, yo dije sumar, perdón, seleccionar las celdas y vamos a marcar el rango de búsqueda. En este caso tenemos de 3, 2 puntos de 18. Bien, acá vamos a marcar punto y coma. En este caso, a algunos les va a pasar que van a tener que marcar con coma. Recuerden que eso va a depender del programa. Bien, y acá lo que tenemos es, tienen que estoy marcando mal la fórmula, acá no es acá abajo. Bien, vamos a hacer de vuelta, ponemos igual, sumar punto así, abrimos paréntesis, seleccionamos el rango, ahora sí, está mejor. Bien, punto y coma. Nuestro criterio, ¿cuál es nuestro criterio? Si nosotros que decimos que tenemos que sumar los sueldos netos de los que tienen presentismo, bueno, en este caso lo vamos a practicar con el de los sueldos brutos, porque obviamente el sueldo neto no lo tenemos, ¿sí? Entonces, nuestro criterio va a ser el sí del presentismo. Entonces, en este caso lo vamos a poner entre comillas y en mayúscula tal cual está escrito en la columna. Ponemos punto y coma, ¿sí? Y ahora el rango de suma. El rango de suma en este caso lo vamos a practicar con los sueldos brutos, más allá que en el ejercicio dice sueldos netos, porque ustedes después lo van a hacer con los sueldos netos, pero ahora para este ejercicio de práctica lo vamos a hacer con los sueldos brutos, ¿sí? Cierro paréntesis. Fíjense, yo tengo acá igual, sumar puntos, sí, fíjense que está en minúscula, no pasa nada, aunque esté en minúscula o en mayúscula, eso no hay problema. Abro paréntesis, el rango de búsqueda, que va a ser en este caso de 3 hasta de 18, nuestro criterio de búsqueda que va a ser el sí, como es una palabra, va entre comillas, ¿sí? Si fuera un número no es necesario, pero en este caso como es una palabra lo vamos a poner entre comillas. Y después nuestro rango de suma. Nuestro rango de suma va a ser desde C3 a C18. Fíjense que va a ser desde la fila 3 hasta la fila 18. ¿Sí? Siempre tienen que ser iguales. Los rangos de suma con los rangos de búsqueda, las filas tienen que ser iguales. ¿Sí? Bien. Ya tenemos armado, vamos a dar Enter y acá nos va a dar el valor. ¿Qué es lo que hicimos con esta fórmula? Lo que hicimos es que cada sueldo bruto que dice que tiene presentismo, o sea que acá al lado dice que sí, lo va a ir sumando. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que en este que dice 65.600, que dice que no tiene presentismo, lo cambiamos a sí. Vamos a tener en cuenta que nuestro resultado es de 454.650, ¿sí? Si yo cambio este valor, vamos a ver qué cambió ahora, ¿sí? Ahora es de 520.250. Entonces, el valor, ¿sí? Cambió. ¿Por qué? Porque aquellos que tengan presentismo se van a ir sumando. Bien. Vamos a volver a poner igual. Fíjense que ahora volvió como estaba antes, de 454, 650. ¿Sí? Bien.
Vamos a ir igual trabajando constantemente con estas fórmulas, ¿sí? Así que practíquenlo junto con el Power que yo les voy a enviar, que es este, y este ejercicio que también lo van a tener para poder trabajar. Bueno, vamos con una fórmula un poquito más sencilla, que es la de contar. Acá la fórmula de contar lo que va a hacer, a diferencia de la fórmula de sumar, cuando nosotros utilizamos una fórmula de sumar, lo que hacemos es sumar justamente los valores internos de la celda, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, como tenemos acá en el ejercicio, que fue sumando cada uno de los valores que están de los sueldos brutos, ¿sí? A diferencia de la fórmula de contar, no va a depender de cuánto tengamos en valor dentro de la celda, sino simplemente de que en la celda haya un valor, ¿sí? Entonces, lo que nos va a contar acá es la cantidad de celdas que tienen un valor. La fórmula de contar nos va a sumar solamente aquellos que tienen valores numéricos, ¿sí? Pero la fórmula de contar, acá lo que hacemos es escribir con agregarle una A, en este caso lo que hace es sumar valores tanto numéricos como alfabéticos, ¿sí? Entonces, nosotros si lo tenemos escrito de esta manera, vamos a decir que está sumando valores alfabéticos y numéricos. Vamos a ver un ejemplo. Volvemos al ejercicio que nosotros teníamos acá. Bien. Fíjense que dice contar sueldo bruto. Tenemos acá este que dice contar sueldo bruto, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, como son solamente valores numéricos, podemos utilizar la fórmula nada más que la de contar, ¿sí? Entonces vamos a poner contar, ¿sí? Abrimos paréntesis, seleccionamos los valores y cerramos paréntesis. Fíjense que acá nos está dando 16. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros solamente tenemos 16 celdas aplicadas, ¿sí? Si yo borro, en este caso, fíjense, el sueldo bruto de Gabriel Castro, yo lo elimino, fíjense que acá pasa a decir 15 en vez de 16, ¿sí? Entonces, va a ir variando dependiendo. Y esto es importante porque nos sirve también para saber si a veces cuando tenemos dentro de una tabla, si tenemos alguna celda que esté vacía, también nos sirve para darnos cuenta, ¿sí? Entonces, si sabemos que estamos trabajando con una tabla donde tenemos columnas que debe tener datos, por ejemplo, de 50 datos, ¿sí? Que tienen que estar en las columnas. Ponemos contar y de repente vemos que nos da 47, quiere decir que tenemos 3 celdas que están vacías, por lo tanto hay que revisar esa tabla para ver cuáles son las celdas que tenemos vacías, ¿sí? Bien, lo mismo vamos a hacer si tuviéramos que sumar, por ejemplo, los apellidos. Si nosotros tenemos que sumar los apellidos, obviamente la fórmula de contar no nos va a servir. Lo que vamos a tener que hacer es sumar la fórmula con la fórmula de contar, ¿sí? Vamos a poner contar, abrimos paréntesis, seleccionamos y cerramos paréntesis, ¿sí? Y acá nos da 16 también. Entonces, de esta manera podemos contar. Recuerden, para lo que es alfabético y numérico, contar. Si es solamente numérico, contar, ¿sí? Bien. Bueno, esta fórmula dentro de todo es bastante sencillita. Acá. Bueno, acá tenemos la fórmula de contar puntos sí. ¿Qué quiere decir? Esto es muy parecida a la de sumar puntos sí. Acá lo que estamos haciendo es contar datos determinados. ¿Qué quiere decir? Que nosotros dentro de una columna donde tengamos un listado, que tenemos por ejemplo el de presentismo que dice sí y no, yo digo, bueno, a ver, ¿cuántas personas sí tienen presentismo y cuántas personas no tienen presentismo? Entonces, de esos 16 que habíamos visto, tenemos que determinar cuántos sí y cuántos no.
Y esta es la fórmula que vamos a aplicar para eso, ¿sí? Fíjense que acá lo que hacemos es poner igual, contar, punto, sí, abrimos paréntesis, el rango que vamos a seleccionar y el criterio, ¿sí? En el caso ahora, el ejemplo que vamos a hacer es por sí o por no. Y luego cerramos paréntesis. Entonces, vamos al ejercicio, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a hacer, acá, es contar aquellos que tienen presentismo. Entonces, aquellos que dicen que sí, entonces vamos a poner igual, contar punto sí, abrimos paréntesis, vamos a marcar el rango que es este, ¿sí? Vamos a poner punto y coma, y como tenemos que escribir la palabra sí, vamos a ponerlo entre comillas, ¿sí? Y mayúscula. Bien, y cerramos paréntesis. Y acá nos va a contar que de los 16, ¿se acuerdan que habíamos contado anteriormente? Solo 9 tienen presentismo, ¿sí? Si queremos hacer con los que no tienen presentismo, también ponemos igual contar punto sí, abrimos paréntesis, vamos a marcar el rango, punto y coma, ahora sí. Y entre comillas ponemos que no. Y cerramos paréntesis. Bien, y acá nos da 7. Entonces, en total nos da 16, correcto, porque cuando anteriormente contamos cuántos datos teníamos dentro de la tabla, teníamos 16. ¿Sí? Entonces, está correcto. Bien. Siguiente fórmula para trabajar. La siguiente fórmula es una fórmula para buscar un dato, ¿sí? Un dato determinado. Y esto es un poquito más complejo, pero vamos a trabajar la fórmula de una manera sí, ¿sí? La fórmula de buscar B, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que obviamente los datos los vamos a tener dentro de la tabla, ¿sí? Pero cuando tenemos una tabla con más de 100 datos, más de 1000 datos, a veces nos es difícil encontrarlos. Entonces, esta es una fórmula que también se aplica bastante. Para eso lo que vamos a hacer es, obviamente, escribir un dato principal, un dato que nos sirva de guía, aparte, ¿sí? Y al lado de ese dato vamos a utilizar la fórmula de buscar B. Lo primero que vamos a hacer es poner igual, buscar de corta, ¿sí? Abrimos paréntesis, vamos a seleccionar el dato que escribimos aparte, ¿sí? Lo vamos a seleccionar, fíjense que yo acá sé a 8, matriz de datos o rango de datos, ¿sí? Lo van a poder encontrar de las dos maneras. Acá vamos a seleccionar las columnas, ¿sí? Son varias columnas, no una sola, donde debemos buscar el dato, ¿sí? Obviamente que se relaciona con el dato que escribimos aparte. Fíjense que en el ejemplo dice desde A1 hasta B5, ¿sí? Tenemos dos columnas seleccionadas. Bien. Luego vamos a poner punto y coma y vamos a tener que decir número de columna. Ahora, como ustedes han visto anteriormente, las columnas se guían por letras, no por números, ¿sí? Las filas son las que son por números. Pero vamos a tener en cuenta, ¿sí? El número de columna guiándonos que si A es 1, B es 2, C es 3 y así. ¿Sí? En este caso, el ejemplo que yo puse es, en el número de columna está el número 2. Y después vamos a escribir la palabra falso. ¿Sí? Tienen que escribir la palabra falso. ¿Por qué? En la fórmula de buscar B, la palabra falso quiere decir que nos va a dar el dato más acertado, o sea, el dato exacto que nosotros estamos buscando. Pero si escribimos la palabra verdadero, no nos va a dar el dato exacto, sino nos va a dar el dato que más se acerca al dato que nosotros estamos buscando. ¿Sí? Vamos a verlo en un ejemplo. Vamos a ir al ejercicio. Fíjense que yo acá tengo los nombres y acá tengo los apellidos.
Supongamos que esta lista fuera de 1000 datos, si tenemos 1000 empleados, entonces yo necesito saber el apellido, en este caso, de Walter, de Paula y de Sergio. ¿Cuáles son los apellidos de estos 3 empleados? Entonces, acá vamos a hacer la forma. Yo escribí estos 3 nombres, si usted se escribe, vamos a poner igual buscar B, vamos a abrir paréntesis, el valor buscado, ¿sí? Teniendo en cuenta el que yo escribí aparte, que es el de Walter, punto y coma, la matriz de búsqueda, rango de búsqueda, en este caso va a ser la columna de nombres y apellidos. Fíjense que yo seleccioné las 2 columnas, ¿sí? El indicador de columna, bien, teniendo en cuenta que los nombres están en la columna 1, los apellidos están en la columna 2, por lo tanto vamos a escribir 2, ¿sí? Y por último, fíjense que acá nos aparece, ¿sí? El tema del verdadero y el falso, ¿sí? Fíjense, el verdadero, una coincidencia aproximada, y les hace la aclaración, los valores en la primera columna de tabla matriz deben ordenarse en orden ascendente. Y después tenemos la palabra falso, que nos va a dar la condición exacta. Entonces vamos a escribir la palabra falso. Y cerramos paréntesis, ¿sí? Y acá nos va a dar el apellido. Vamos a buscarlo. Acá está Walter, Mascaret, perfecto, ¿sí? Fíjense que nos dio el resultado. Vamos a hacer lo mismo con Paula para que vean otro ejemplo. Ponemos igual, buscar B, el dato, que es Paula, punto y coma, seleccionamos el rango matriz de búsqueda, y vamos a marcar la columna donde nosotros queremos buscar el dato. Fíjense que acá me marcó paréntesis. Ahí está. Bien, tenemos la columna y ahora escribimos la palabra falso y cerramos paréntesis. Bien, nos da Paula Ramírez. Buscamos, acá está Paula Ramírez, perfecto. Hacemos el tercero para ya tener los 3 completos. Ponemos igual, buscar B, abrimos paréntesis, el valor de búsqueda, que es en este caso Sergio. Vamos a marcar matriz o rango de búsqueda. Vamos a marcar la columna, que es la columna 2, y ponemos la palabra falso, para que nos dé el dato exacto. Y acá tenemos que Sergio Romani, bueno, justo está acá, así que Sergio Romani, perfecto. Entonces, fíjense, nosotros teniendo 3 datitos que vamos a poner aparte, que pueden escribir, vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos este de María, ¿sí? Yo escribo acá, escribo María, y lo voy a escribir de esta manera. Entonces ponemos igual, buscar B, abrimos paréntesis, selecciono a María, pongo punto y coma, marco el rango, punto y coma, 2, punto y coma, falso, cierro, y me da el apellido. ¿Sí? Fíjense que yo lo puedo escribir en cualquier parte y me va a dar el dato que yo estoy buscando, teniendo en cuenta siempre un dato específico del que yo tengo acá. Obviamente en este caso yo puse el tema de los apellidos porque son los datos que tengo acá teniendo en cuenta, ¿no? Pero también, muchas veces puede pasar de que nos marque, de que obviamente con los apellidos, porque puede haber varias personas con el mismo nombre, por eso comúnmente se va a buscar el apellido, ¿no? Se busca el nombre porque ya los apellidos los tenemos, pero si no, otros datos son datos que sean propios, que sean identificables hacia la persona, por ejemplo, un documento, un número de legajo, ¿sí? Eso es lo que nos va a llevar puntualmente a identificar a la persona, ¿sí? En este caso lo estamos haciendo con los apellidos y nombres porque es una forma sencillita para poder practicar la fórmula, ¿sí? Bien. Vamos a la siguiente fórmula. Bien, la fórmula del condicional, ¿sí? Es una fórmula de la cual vamos a estar trabajando constantemente. Por ahora vamos a ver una simple, después vamos a ir viendo combinadas. La fórmula del condicional, ¿sí? Lo que nos está dando es que ante una situación, una condición, puede pasar una cosa u otra. ¿Qué quiere decir? Si nosotros, dentro de los ejercicios, obviamente, dentro de la tabla, sucediera una situación, ante eso vamos a tener
un resultado. Ahora, si no se diera esa situación, por descarte, nos va a dar otro resultado, ¿sí? Ejemplo. Fíjense que yo acá les pongo la condición, un verdadero y un falso, ¿sí? Y en este ejemplo que está acá dice, igual si en D2 el valor, ¿sí? Más, menor a 5.000, va a decir la palabra pago. Si no se diera esa situación, va a decir deuda. Vamos a ver un ejemplo. Bien, vamos a ver acá. Yo lo tengo acá armadito en lo que es la parte de con categorías. Pero vamos a ver algo muy simple. Si yo pongo igual si, abro paréntesis. La prueba lógica en este caso yo estoy marcando que sería por los sueldos netos, porque estoy marcando en cuanto a la categoría de la columna J, ¿sí? Lo vamos a trabajar con la columna C en este caso. Si C3 fuera mayor, vamos a marcar, ahí está, mayor a 50.000, bien, entonces va a decir, entre comillas, porque es una palabra, verdadero. Y obviamente si no se da esa situación, vamos a decir que diga falso. Y cerramos paréntesis. En este caso dice falso porque el sueldo bruto de Pérez es de 45.400. Si Pérez tuviera un aumento y ahora cobrara 55.400, fíjense que la palabra ahora cambió a verdadero. ¿Por qué? Porque nuestra condición de que C3, en este caso donde está marcado el sueldo bruto, si fuera mayor a 50.000, perdón, sería verdadero. Si no, sería falso. ¿Sí? Recuerden, cuando nosotros escribimos palabras, va entre comillas. Si no, si no son palabras, si no fuera algo numérico, va a estar sin comillas. Y no solamente podemos escribir una sola palabra, podemos escribir una frase, ¿sí? Por ejemplo, tiene 15 días de vacaciones, supongamos, ¿no? Y en la parte de falso tiene 7 días de vacaciones, ¿sí? Entonces, fíjense que acá me aparece la frase, porque está obviamente entre comillas, tiene 15 días de vacaciones y el otro tiene 7 días de vacaciones, ¿sí? Entonces, obviamente yo no va a depender del sueldo, pero sí lo vamos a tener en cuenta como ejemplo para tener en cuenta que podemos escribir una frase y también obviamente hay un numerito numérico, pero como son una frase va entre comillas, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta estos ejemplos para poder trabajar dentro de lo que es el ejercicio. Bien, ahora, volviendo a la fórmula, ¿sí? Fíjense que acá tenemos un ejemplo donde se va a dar una fórmula combinada, ¿sí? En esta fórmula combinada lo que nosotros tenemos es que si H4 tuviera la palabra positivo, en estos momentos no está tan bueno, pero si nos diera positivo, a E4 se le va a obtener el 5%, ¿no? Pero si no diera positivo, tiene que aparecer la palabra M. Es el mejor ejemplo, pero vamos a verlo en el ejercicio, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a trabajarlo acá. Bien. Entonces, en este ejercicio que tenemos acá, vamos a armar la fórmula. Igual si abrimos paréntesis, en este caso vamos a seleccionar C4, ¿sí? Si el C4 fuera mayor a 40.000, en este caso obviamente nos va a dar que sí, entonces, si C4 es mayor a 40.000, entonces acá sí vamos a armar una fórmula. Fíjense que nosotros acá en la parte de antigüedad tenemos que
se le tiene que sumar un 1% por los años que tiene, ¿sí? Entonces acá vamos a hacer la formulita de antigüedad. Vamos a hacer 2 por 1%. A ver el 2%. Okay, ahí está. Entonces, fíjense, vamos a hacer esto. Bien. Y si no, en este caso, ponemos, vamos a hacer otra fórmula acá, porque si no, vamos a hacer el, vamos a hacer el sueldo por 2%. Ahí está. Para que porque no nos va a dar un valor muy chico. Bien, así nos da por lo menos un valor un poquito más importante. Entonces, a esto, si no, vamos a que nos dé una letra. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vamos a ver el ejemplo? Entonces, que de Bien, entonces, fíjense que es muy parecido más o menos al ejemplo que vimos, sí, que nosotros tenemos. Si C4 es mayor a 40.000, vamos a obtener el 2% de su sueldo bruto. Si no, tenemos que vamos a aparecer la palabra E, ¿sí? Bien, y acá obviamente como supera los 40.000, nos da el 2%. Si yo pongo que esté 42.500, pongo 32.500, fíjense que nos marca la palabra L. Entonces, lo más importante de acá es tener en cuenta cómo vamos a ir utilizando tanto fórmulas, vamos a utilizar letras, palabras, y qué tener en cuenta con los símbolos, ¿sí? Fíjense que acá tenemos, para determinar el mayor o el menor en la prueba lógica o en la condición. En este caso, como hay una fórmula, fíjense que no está ni en paréntesis ni nada. Ahora, si yo esta fórmula la tuviera que hacer más combinada todavía, que quiere decir que yo a este resultado, que es el 2%, le voy a sumar el sueldo propio, ¿sí? Y si no me tiene que dar el, fíjense que acá lo que estoy haciendo es incrementar, ¿sí? O sea, si el sueldo fuera mayor a 40.000, a su sueldo le sumo directamente la antigüedad, no solamente saco la antigüedad, sino que le sumo la antigüedad. Bien. Y si no, en todo caso, me queda la letra L, ¿sí? Entonces, fíjense, bueno, acá nos queda la letra L, pero si yo vuelvo a poner su sueldo como era antes, que era de 42.500, fíjense que acá me queda 43.350. Me suma la antigüedad a su sueldo bruto. O sea, me arma una fórmula interna como ante la respuesta a una condición, ¿sí? Bastante complicado, lo vamos a ir viendo todas las clases, igual quédense tranquilos. Este ejercicio los vamos a ir practicando todas las clases. Bien, la última fórmula que tenemos es una condicional anidada. En este ejemplo que yo les voy a dar, la condicional anidada es una condicional anidada simple, pero nos puede pasar que esta condicional anidada sea combinada. Vamos a ir viendo ejercicios en el resto de las clases para poder practicar un poquito esto. Bien. Acá lo que nos va a pasar en una condicional anidada es que no vamos a tener una sola condición, una sola situación. Vamos a tener diferentes condiciones. Y obviamente ante esas diferentes condiciones va a haber diferentes resultados, ¿sí? Pero si no se dan ninguna de esas condiciones, siempre tenemos que tener un resultado de descarte, ¿sí? Vamos a ir viendo, fíjense. Igual sí, ante la primera condición, en este caso, bueno, es una verdad o puede ser obviamente un resultado. Segunda condición, segundo resultado. Tercera condición, tercer resultado. Si no se dan ninguna de estas situaciones, un cuarto resultado, ¿sí? Vamos al ejemplo. Acá dice, si J7 es mayor a 10.000, me tiene que aparecer la palabra A. Si J7 es mayor a 5.000, me tiene que aparecer la palabra B. Si J7 es mayor a 2.500, obviamente, pero no supera ni 5.000 ni 10.000, me tiene que aparecer la letra C.
Ahora, si J7 no es ninguno de estos valores, ¿sí? Porque no me dan ninguna de estas situaciones, me tiene que aparecer la letra D, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo. Fíjense que acá en este ejercicio, acá sí pusimos un ejemplo como para tener en cuenta y que ustedes lo puedan practicar. Vamos a ver, fíjense que en este caso dice J, porque tienen que hacerlo con la columna de J. Ahora en este ejercicio lo vamos a practicar con la columna C, donde tenemos los sueldos brutos. Pongo, igual si, abro, selecciono, ¿sí? Sueldo bruto, y pongo mayor, en este caso, a 60.000, ¿sí? Punto y coma, me tiene que quedar A. Vamos a ponerlo en mayúscula. Ahí está. Punto y coma. Sí, abro paréntesis. Segunda prueba lógica, segunda condición. Selecciono otra vez. Ahí está. C3 es mayor. En este caso me dice 50.000. 50.000, punto y coma, entre comillas, pongo P. Punto y coma. Sí. Tercera condición. C3. Fíjense los paréntesis, tengan en cuenta los paréntesis, que yo estoy abriendo paréntesis, todavía no los estoy cerrando. Entonces, tercera condición, si C3 es mayor a 40.000, el resultado sería C. Pero si no se dieran ninguna de estas situaciones, me va a quedar D. Y ahora voy a cerrar cada uno de los paréntesis. El tercero que fue en violeta, el segundo que fue en rojo y el primero que fue en color negro. Fíjense cómo me los va identificando. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer repaso a la fórmula. Igual si C3 es mayor a 60.000, me tiene que aparecer la letra A. Si C3 es mayor a 50.000, pero obviamente no supera los 60.000, me tiene que aparecer la letra P. Y si C3 es mayor a 40.000, pero no supera los 50.000, me tiene que aparecer la letra C. Ahora, si no se diera ninguna de estas situaciones, me tiene que aparecer la letra B. Doy Enter y me aparece la letra B. ¿Por qué? Porque es mayor a 50.000, pero no supera los 60.000. Entonces la fórmula está bien. Vamos a hacer, tiramos así para poder ver todos los resultados. Fíjense, el segundo nos da C, sí, porque es mayor a 40.000, pero no supera los 50.000. Perfecto. Vamos a ver un ejemplo acá, el de 39.700. Si lo llevamos a ver, fíjense que me da D, porque obviamente no se da en ninguna de las tres condiciones, ¿sí? Entonces, esta fórmula condicional es para trabajar diferentes situaciones. Tengan en cuenta que acá estamos viendo tres situaciones. Puede haber más, puede haber la cantidad de situaciones que sean necesarias para trabajar en la fórmula, ¿sí? Y en cuanto a los resultados, nosotros ahora pusimos A, B, C o D. Pero pueden también dar como resultado fórmulas, ¿sí? Y podemos trabajar con una fórmula condicional anidada combinada, ¿sí? Lo vamos a ir viendo poco a poco, pero también se puede dar y ténganlo en cuenta. Bien. Por ahora vamos a dejar un poquito hasta acá, ¿no? Y ya la clase que viene vamos a seguir trabajando. Obviamente van a trabajar con este ejercicio, ¿sí? Yo en la clase se las voy a estar explicando también el ejercicio para que puedan sacar el presentismo, la antigüedad. La antigüedad, en el subtotal van a poner resultado de antigüedad, así lo tienen que escribir. Jubilación, sueldo neto, y obviamente el sueldo neto, recuerden que es la suma del sueldo bruto, más el presentismo, más la antigüedad, menos la jubilación y menos obra social, ¿sí? Y ahí les va a dar el resultado del sueldo neto. Bien. Van a sacar el promedio del máximo y el mínimo del sueldo neto también, ¿sí? Ténganlo en cuenta.
Y la parte de graficar, por ahora no lo vamos a hacer, lo vamos a ver después en otra clase, ¿sí? Para poder ir haciendo un repaso, ya teniendo en cuenta toda la fórmula, toda la tablita armada, vamos a estar trabajando con gráficos y haciendo un repaso de todo lo que es la parte de gráficos también. Bueno, obviamente van a tener la clase, cualquier cosa siempre me pueden escribir o me pueden mandar el mensaje por Classroom, ¿sí? Así que les mando un saludo y espero verlos en la próxima clase.